Con los principales problemas que acosan hoy en día a la humanidad, las injusticias globales, el cambio climático, la financiarización de nuestra economía, que es una de las causas de la crisis económica, el terrorismo internacional, etcétera, nos encontramos en una cierta situación de vacío político, ya que, por un lado, el Estado, como lugar tradicional de orden y gobierno, no está en condiciones de abordar estos problemas, mientras que es débil el marco global de la gobernanza. Debido a esa creciente interdependencia de nuestros problemas colectivos, comunes, hay cada vez una mayor exigencia de elaborar formas transnacionales de regulación. Se está produciendo una transición desde las fórmulas clásicas de cooperación intergubernamental, que no planteaban especiales problemas constitucionales o de legitimidad, hacia las instituciones internacionales y hacia un horizonte más allá, que es de lo que vamos a hablar hoy. Instituciones que son más intrusivas en los espacios nacionales y que, por eso mismo, requieren nuevas formas de legitimación. La pregunta es, ¿esta tendencia del mundo contemporáneo llevará a la creación de instituciones globales como el Parlamento Mundial, según propone la iniciativa que hoy presentamos? A mí no se me da muy bien eso de las profecías, pero de lo que sí estoy seguro es de que ese es el horizonte que hemos de perseguir. La verdadera urgencia de nuestro tiempo consiste en civilizar la globalización o cosmopolitizar la globalización y llevar a cabo una verdadera política de la humanidad. Algunos han dirigido una mirada escéptica en relación con las posibilidades de globalizar el derecho, la solidaridad o la política, llamando la atención sobre las dificultades políticas de dichos objetivos. Estos escépticos se preguntan qué electorado puede sacar adelante tales objetivos, ya que, como decía un filósofo americano, el cosmos no tiene política, carece de cuerpo político, no vota ni decide. Contra esta observación se puede asegurar de entrada que tampoco son menores las dificultades de la política en los ámbitos domésticos, donde tenemos no pocos problemas de gobernabilidad, sino que se lo pregunten a los italianos estos días. Pero hay una objeción de principio contra la idea de que no puede hacerse política en un nivel diferente e inédito de los espacios ya constituidos. Seguramente, a lo largo de la historia, la mayor parte de los problemas políticos no han tenido ni sujeto ni procedimiento para resolverlos en el momento en el que surgían. La política tiene siempre una dimensión constituyente. El sujeto de decisión se constituye cuando surge el problema y no al revés. No es cierto que, a mi juicio, que los problemas de interdependencia o los procesos generados por la interdependencia conduzcan a una extinción de la política. No es verdad que la globalización esté acabando con la política, que a veces también entendemos exageradamente como el fin de las ideologías e incluso el final de la historia. Algo que se celebra desde la óptica neoliberal o que se lamenta desde el soberanismo clásico. Más bien, está ocurriendo todo lo contrario. Si la política es la articulación de formas de vivir juntos, en el plano global tenemos una tarea de reinvención de la política similar a la invención de comunidades políticas a lo largo de la historia. De lo que se trata ahora es de cómo debemos convivir, de qué forma nos organizamos y cuáles son nuestras obligaciones recíprocas en el contexto de las profundas interdependencias generadas por la globalización. Así pues, la globalización no tiene por qué ser necesariamente un proceso de despolitización. En estos momentos lo es, pero no tiene por qué serlo necesariamente. Quienes piensan de este modo no entienden que los actuales desafíos consisten, quizá el mayor desafío de la humanidad en estos momentos, en extender la democracia más allá del ámbito del Estado-nación. La democratización en el interior de nuestras sociedades debe ser extendida a espacios deslimitados y a los procesos transnacionales. Tenemos la oportunidad y el desafío de desconectar la legitimidad política de su fijación a los espacios limitados.
Este es el contexto en el que se plantea la iniciativa que hoy tenemos la ocasión de presentar, muy agradecidos a Fernando Iglesias y a la gente que la ha impulsado desde un primer momento, de que hayan elegido la ciudad de Donostia, San Sebastián, para su presentación en España. Y les voy a dejar a ellos con ellos para que la expliquen más en detalle. En primer lugar, Fernando Iglesias es su promotor principal, es presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial, miembro fundador y vicepresidente de Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana y el Parlamento Mundial. Es coordinador del Manifiesto por una Democracia Global, ha sido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2007 al 2011 y es columnista de Revista de Noticias y diario La Nación. Fernando, muchas gracias por estar aquí y por habernos concedido este privilegio de que sea San Sebastián el lugar de la presentación de esta iniciativa. Y es tuya la palabra. Bueno, el agradecimiento es mío. El agradecimiento es mío, en particular a ti, Daniel, y a la gente de Globernanza, a Lucía y a todo el equipo que han trabajado tanto y tan bien para permitirnos tener esta amable charla, este debate de ideas. Quiero agradecer también al Museo de San Telmo y a sus autoridades. San Telmo es mi barrio en Buenos Aires, lo que viene a demostrar que efectivamente el mundo es un pañuelo y que en todos lados podemos sentirnos como en casa. Acabamos de recorrer el museo y es verdaderamente impresionante y muy llamativo el volumen y el espesor de la producción artística que aquí está. Y agradecerle también a todos los panelistas la enorme deferencia de estar aquí para tratar este tema. Me parece que es altamente elogiable porque es un gran aporte a la reflexión de problemas que, arrojados en el vértigo de todos los días, ni los ciudadanos ni los políticos tenemos muchas veces la posibilidad de considerar. Si alguna función tienen los académicos y los intelectuales y los pensadores, si tiene algún sentido que sociedades que están en crisis destinen tantas importantes sumas de dinero, siempre insuficientes de todas maneras, a que haya personas que se dediquen a pensar estos temas, es justamente para este tipo de cosas, para que podamos ver más allá, para que podamos ver más lejos, para que podamos ver quiénes, aquellos nuevos elementos que quienes están sumidos en el tráfico y en el trajín de todos los días a veces tienen pocas posibilidades de acceder. Me toca hacer una breve introducción para explicar qué es el manifiesto, cómo surgió. El manifiesto surgió sobre una reflexión de alguna manera conjunta, no solamente mía, sino de muchos de mis amigos, de mis maestros, sobre la gran cantidad de protestas que existían a lo largo de todo el mundo con respecto al enorme descontento que existe en todo el mundo con respecto a la política y a las formas de la representación existentes. Parece que terminado el siglo y entrados en el nuevo milenio, esto se ha manifestado de mil maneras, desde la primavera árabe hasta los indignados españoles, hasta las fuertes protestas sociales en Grecia, hasta la votación, como la de este fin de semana de Italia, que le da un rol fundamental a un cómico que básicamente expresa un descontento y una desconfianza radical con respecto a la clase política. Y eso que quizás, poniéndome hegeliano, podríamos definir como una especie de momento negativo de la política, en el cual millones de personas saben lo que no quieren, pero aún no saben muy claramente qué es lo que quieren y cuáles son las salidas y cuál es el reclamo, porque por lo general lo que se reclama es que quienes están ahí y han asumido las funciones cumplan esas funciones, y hay un problema de reflexión mayor, una pregunta mayor, que es: ¿están en condiciones de cumplir esas funciones? ¿Están en condiciones los gobernantes nacionales, munidos de un poder nacional, de solucionar temas enormes, temas globales como la crisis financiera, como el cambio climático, como la proliferación nuclear, como el auge de la pobreza extrema, como las desigualdades sociales crecientes? Esta es una pregunta que nosotros, quienes hemos firmado el manifiesto, queremos poner en el tapete.
Y de ahí ha nacido esta idea de reflexión, de pensar la política más allá del descontento justificado muchas veces con respecto a las clases políticas nacionales, sino repensar por qué motivo parece que todos los líderes nacionales se han vuelto tontos, sin capacidad de liderazgo y sin capacidad de llevar a sus países hacia ningún lado. Creemos, creo que el manifiesto dice con claridad esto, que el problema es institucional, que el problema es la falta de adecuación del sistema institucional existente a las condiciones reales de actuación. El sistema institucional existente fue pensado para una civilización industrial, para una civilización que tenía en el Estado-Nación el propietario monopólico de no solamente de los medios de violencia, sino también de la cultura, de la política, de la economía, y está ahora obligado a actuar en una circunstancia donde la economía ya no es más nacional y secundariamente global, sino más bien lo contrario, donde la cultura se ha globalizado enormemente a través de Internet, donde han aparecido nuevos actores desde las ONG globales hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el G20, etcétera, etcétera, que tienen una influencia decisiva en los acontecimientos y donde la misma mecánica de la globalización y que es la mecánica del crecimiento del poder humano sobre la naturaleza y sobre la historia, hace que aparezcan una serie de crisis globales que parece, por lo menos, muy difícil de solucionar a nivel nacional. Y este es un momento extremadamente peligroso en el sentido de que ante la crisis de gobiernos y de gobiernos que, mal o bien, son gobiernos democráticos, empieza a aparecer peligrosamente en el horizonte el descreimiento acerca de la propia democracia. Creo que el manifiesto dice que el descreimiento de la democracia es en realidad descreimiento acerca de la democracia solamente nacional y que necesitamos revitalizar esas democracias nacionales, pero construyendo democracia por encima del nivel nacional, a nivel regional, reforzando y democratizando las unidades políticas continentales como la Unión Europea o como la Unión Sudamericana, democratizando las Naciones Unidas para que no sea su órgano supremo un Consejo de Seguridad surgido del fin de la Segunda Guerra y dominado por las grandes potencias y con derecho de voto, y que necesitamos nuevas instituciones, reforzar la Corte Penal Internacional, profundizar su capacidad de acción ante los crímenes de lesa humanidad y también ir creando una asamblea parlamentaria en las Naciones Unidas encargada de decidir acerca de las grandes cuestiones globales y en trance de convertirse con el tiempo en algo así como un Parlamento Mundial. Me parece que, resumiendo muy rápidamente, este es el núcleo de ideas que resumen el manifiesto. Y que son ideas que pueden parecer utópicas, que pueden parecer lejanas, pero en realidad parecen lejanas cuando los vemos desde el punto de vista de las posibilidades. Cuando lo vemos desde el punto de vista de las necesidades, no lo son. Porque está claro que han aparecido una serie de problemas que están escapando a nuestro control y que configuran amenazas de crisis crecientes de mayor escala y volumen y mayor peligrosidad. ¿Qué más decir? Está claro que si yo tuviera que decir cuáles son las dos ideas básicas del manifiesto, diría las crisis globales necesitan soluciones globales. Y los últimos tiempos han demostrado que las soluciones internacionales no son suficientes. Las soluciones internacionales, nosotros que crecimos en un universo básicamente nacional, en donde el Estado nacional era una especie de Dios todopoderoso, tendíamos a pensar que lo internacional era lo mundial, era lo global. Todavía hoy decimos, es un cantante de fama internacional y lo que queremos decir es que tiene fama mundial, porque pensamos que lo internacional es lo mundial. Creo que estas crisis empiezan a demostrar que lo internacional no es lo mundial y no es lo global, por el contrario, lo internacional es lo nacional, es la proyección de los intereses nacionales y de los mecanismos nacionales en la arena mundial. Y se ha demostrado, me parece que muchos los ejemplos abundan, su insuficiencia en el manejo de las crisis globales. Si vamos a tener una economía financiera global, y ya la tenemos, desde hace años, necesitamos un manejo global de esa economía. Necesitamos agencias globales de prevención de riesgos y necesitamos organismos políticos que tomen decisiones regulatorias fuertes y que tengan escala global. Si la tecnología ha crecido tanto en su poder que tiene consecuencias globales como el cambio climático, necesitamos un manejo global y no solo internacional del cambio climático. Porque cuando los que se reúnen a decidir en una mesa y a elaborar políticas en una mesa piensan primero en su
en quienes representan y en los intereses de su propio país, y secundariamente en el problema que es de toda la humanidad, el resultado es que no se soluciona el problema y que las propuestas son siempre insuficientes. Desde los tratados de Kioto hasta los intentos de regular la economía financiera global que estamos presenciando, que han sido por ahora suficientes para evitar un desastre como el de 1929, pero no parecen suficientes para impulsar un nuevo programa de crecimiento, un nuevo programa de desarrollo, un nuevo programa de empleo. Entonces, esta primera idea me parece básica. Las crisis globales requieren soluciones globales. Y las soluciones globales necesitan instituciones que sean globales. Y estas instituciones globales, que empiezan a aparecer de alguna manera, deben ser democráticas. Lo ha dicho muy bien Daniel antes, el carácter institucionalizante, constitucionalizante de la política, que es parte esencial de la política. Basta mirar hacia atrás. La larga trayectoria que hemos hecho desde la Asamblea Francesa en 1789 hasta conformar las democracias nacionales ha sido una trayectoria institucionalizante, constitucionalizante, creadora de nuevas instituciones capaces de lidiar con los nuevos problemas. Estamos entrando en este camino a nivel global y necesitamos abandonar la idea modesta, conservadora y hasta reaccionaria de que la política es simplemente la administración de lo existente mediante las instituciones existentes. Quienes miramos al siglo XXI, quienes miramos los desafíos que enfrenta la humanidad, tenemos que pensar la política, como ha dicho Daniel, como un elemento fuertemente institucionalizante, constitucionalizante y que crea los medios de resolución o por lo menos de negociación de los conflictos en forma pacífica ante los nuevos problemas. Y esto es lo que está pasando, así como primero aparecieron los poderes nacionales en forma monárquica y después se democratizaron, de alguna manera yo creo que estamos presenciando eso, la aparición de ciertos poderes en el ámbito global, que son, entre comillas, monárquicos, se llamen el FMI, se llamen el G20, se llame el Consejo de Seguridad de la ONU, y la necesidad de democratizarlos, de hacerlos cada vez más transparentes, más responsables ante los ciudadanos, para que cuando deliberen sus políticas no representen los intereses solamente de las grandes potencias o de los bancos o de los poderosos, sino también y principalmente los intereses de los ciudadanos de pie que necesitan que den respuesta a los problemas que enfrentan todos los días. Y quienes piensen que esto es muy utópico tienen que elaborar una propuesta, porque o piensan que no existen las crisis globales, o piensan que las crisis globales se pueden solucionar nacional e internacionalmente, o piensan que las crisis globales necesitan manejos globales, pero que no es necesario que esto sea democrático. Yo llamaría utopía a cualquiera de estas afirmaciones. Quien hoy afirme que no hay crisis globales está en el terreno de la utopía. Quien piense que se pueden solucionar de manera nacional e internacional, cuando es evidente el fracaso de estas políticas, está en el terreno de la utopía. Quien cree que las instituciones globales no democráticas pueden representar los intereses de todos los ciudadanos del mundo, está en el terreno de la utopía. Lo verdaderamente realista y pragmático es llegar a una conclusión básica. Existen las crisis globales, necesitan soluciones globales y estas soluciones solamente van a atender las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad cuando sean democráticas. Y este es el trabajo enorme, lleno de dificultades, que por supuesto vemos con absoluta claridad que tenemos por delante, pero esto es un motivo para ponernos a trabajar con mayor convicción y lo antes posible, no para quedarnos sentados diciendo, bueno, esto será una cosa dentro de algunos siglos. Así que bueno, me parece que esto es un breve resumen de qué es el manifiesto. Este es el tercer gran lanzamiento a nivel local, nacional. El primero ha sido en la London School of Economics, el segundo en el Senado italiano, esta vez en el Museo San Telmo con la gente de Globernance y con nuestros distinguidos panelistas. Seguiremos con la Feria del Libro en Buenos Aires, seguiremos yo vengo recién de París, he tenido unas entrevistas muy interesantes, tanto con algunos de los firmantes del manifiesto, desde intelectuales como Bertrand Badi hasta gente que ha tenido mucho que ver con la política y la política pragmática, como el exsecretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, cuyo programa para la democratización de la ONU de 1996 aún está pendiente de cumplimiento. De manera que tenemos un programa ambicioso, también estamos pensando en cómo utilizar los medios digitales, o sea, cómo hacer política del siglo XXI con los medios del siglo XXI y crear alguna especie de video alrededor del manifiesto. Y
También estamos pensando en crear algún tipo de trabajo para la televisión, para que esto tenga impacto, no solamente entre nosotros, es decir, entre quienes naturalmente estamos interesados en estos temas, sino también entre los ciudadanos de a pie, que ven la globalización como una especie de monstruo que se les viene encima, y ante esa amenaza y ante esa incerteza ante el futuro, tienden a refugiarse en las respuestas simplistas, tienden a refugiarse en el pasado, tienden a refugiarse en las ideas mágicas y las soluciones mágicas que normalmente llevan al autoritarismo y al totalitarismo. No queremos eso, queremos un mundo cada vez más integrado, cada vez más democrático, y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Se nota que, además de un académico, tienes una vena de parlamentario. Bueno, ¿Tomarlo como un elogio? Sí, en mi caso como un elogio. Aunque efectivamente eso en estos momentos es casi, no es muy positivo. Bueno, Emilio Lamo de Espinosa es muchas cosas, es doctor en Derecho, doctor en Sociología, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, presidente del Real Instituto Elcano, vicepresidente del Consejo España-Estados Unidos, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero sobre todo es una autoridad en la ciencia política y en la sociología, y le quiero unir esta presentación a un agradecimiento muy especial porque haya hecho un hueco en sus ocupaciones para venir a estar con nosotros en esta presentación. Emilio. El agradecimiento, por supuesto, es mío. Gracias, Daniel, por invitarme. Estoy muy a gusto. Me encanta volver a San Sebastián, de modo que tener otro pretexto para hacerlo es siempre agradable, ¿no? Como dicen que una imagen vale por 100 palabras, voy a poner una imagen, un pequeño vídeo, muy cortito, pero que yo creo que nos vale la pena para presentar un problema del cual estamos hablando. Y quiero simplemente que se visualice. Esto que están ustedes viendo es un día de tráfico aéreo en el mundo. Ven cómo el sol va moviéndose de este a oeste. A medida que se va moviendo, cada puntito es un avión. El tráfico va parando en algunas zonas, incorporándose a otras. Pero como ven, la movilidad, la interconexión, la densidad de esta red de comunicación es brutal, es inmensa. Y esto es una de las miles de redes de comunicación que en este momento articulan el mundo. Es simplemente un icono, una imagen con la cual pretendo representar el problema. El problema para mí es, básicamente, con esto ya está visto, no necesitamos ir más allá. Ahora atiéndanme a mí, no a las imágenes. Por plantear claramente lo que pretendo decir, y lo que pretendo decir casi es un silogismo, es un algoritmo matemático. Mi punto de partida es lo que acabamos de ver. Por vez primera en la historia de la humanidad vivimos en una sociedad mundial. Esto es nuevo, absolutamente nuevo. Como consecuencia de que vivimos en una sociedad mundial, tenemos problemas mundiales, problemas globales, ya se ha dicho, me parece muy importante resaltarlo. Tercero, sin embargo, no tenemos instrumentos globales para poder lidiar con los problemas globales. La arquitectura de la política es una arquitectura deficiente, ¿no? En consecuencia, conclusión, hay un enorme déficit de gobernanza global, un enorme déficit. Y probablemente el principal problema del mundo hoy no es que tengamos problemas, siempre los hay, siempre los habrá. Quizás el principal problema del mundo es que no tenemos instrumentos para poder lidiar con los problemas que tenemos. Este es casi el resumen de lo que pretendo decir, pero como me dicen que tengo 10 minutos, pues en los próximos que me quedan lo utilizaré para articular estas líneas de pensamiento. Primero, sociedad mundial, ¿no? Puede que muchos de vosotros hayáis visto la película Babel, en la que unos muchachos en Marruecos juegan con un rifle, pegan un tiro, matan a alguien y como consecuencia de eso se desata un drama en 4 continentes, ¿no? Bueno, esto es simplemente una de las muchas redes, ¿no? Si pensamos simplemente en el árbol de acciones que llevan a que yo tenga en el bolsillo un teléfono móvil, cualquiera de los teléfonos móviles,
y pensamos en los países de donde viene la materia prima, el coltán o el silicio, los diseños, los royalties, las patentes, la comercialización, la publicidad, etcétera, 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 veremos que para que yo pueda llevar en el bolsillo un teléfono móvil probablemente han tenido que combinarse líneas de acción de varias docenas de países del mundo. Llevo, por así decirlo, el mundo en el bolsillo. Esto es la globalización. La globalización no es simplemente unas líneas de interconexión financieras, no es simplemente globalización económica, es a todos los niveles. Es cierto, sin duda, la economía española, lo sabemos, depende de la francesa y de la alemana, la economía francesa, alemana y española depende de la americana, todas ellas dependen de la china, es decir, vivimos en una economía mundo hace ya bastante tiempo. Pero a su vez sabemos que la economía depende de la política, unas y otras, dependen de gestiones políticas, depende de que gane, depende de las elecciones en Italia. La política y la economía dependen, por ejemplo, de la energía, fundamental, siempre lo ha sido, cada vez más. La energía, a su vez, depende de la tecnología. Se descubre el fracking, se descubre el horizontal drilling. Como consecuencia de eso se ponen en marcha, digamos, gases y depósitos de gas y de petróleo no convencionales. Y eso está cambiando por completo todo el diseño mundial. Es decir, todo está conectado con todo. Esta es mi conclusión, ¿no? Todo está conectado con todo. Todas las sociedades son abiertas. Y cuando todas las sociedades son abiertas y todo está conectado con todo, al final vivimos prácticamente ya en una sola sociedad. Estoy exagerando, evidentemente, las cosas no son así, estoy llevando el argumento al extremo, pero esta es la realidad. Vivimos por vez primera en una sola sociedad humana. Si visualizamos todo lo que ha sido la historia de la humanidad hasta el presente, la podemos ver perfectamente como un conjunto de sociedades, de culturas, de pueblos, cada uno viviendo a su aire, como una especie de flotilla de barcos que van por el mar, cada uno a su aire, prácticamente sin conocerse los unos con los otros. De pronto, la imagen correcta del presente sería vamos todos en el mismo barco, en un gigantesco transatlántico, unos ocupan unos camarotes muy grandes, otros ocupan unos camarotes pequeños, pero todos estamos navegando en la misma nave, ¿no? Terencio decía aquello de nil humanum alienum a me puto, nada humano me es ajeno, no era verdad. En aquel momento Roma no tenía conexión con medio mundo, hoy sí, hoy es verdad lo que decía Terencio, de modo que tenemos, repito, una sociedad mundial. Segundo punto, la consecuencia de una sociedad global, de una sociedad mundial, que es algo absolutamente nuevo en la historia de la humanidad, repito, es que aparece todo un conjunto de problemas globales y de problemas mundiales, es decir, problemas que antaño podían quizás abordarse al nivel de los estados, por supuesto territorializados, soberanos estrictamente sobre su territorio, y que hoy ya no, porque saltan, por supuesto, por las fronteras de los estados. ¿Quién organiza ese tráfico que veíamos anteriormente? ¿Quién gestiona eso? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo ordena? Bueno, pues todos los problemas saltan por encima de las fronteras de los estados, son problemas globales, solo se pueden abordar a nivel global. Resulta relativamente sencillo incluso elaborar el inventario de esos problemas porque está en buena medida construido. Si nos vamos a la Estrategia de Seguridad Europea, el llamado documento Solana que se aprobó en el 2003 por parte de la Unión Europea, o nos vamos a las estrategias de seguridad británica, a la española más reciente, a la americana, nos vamos a los estudios sobre security risk y hacemos una especie de, digamos, de enumeración de todo lo que ahí va y una ordenación, nos vamos a encontrar con una docena y media de problemas extraordinariamente importantes. Los menciono algunos de ellos simplemente para que se vaya visualizando de qué estamos hablando. Estamos hablando, por supuesto, del clima, de los problemas del clima, del medio ambiente, del calentamiento global. Estamos hablando de los problemas de energía. 1.300 millones de chinos, 1.100 millones de indios, creciendo al 6, al 7, al 10%. La demanda de energía es brutal, es salvaje. ¿Cómo organizamos la distribución de energía? Los recursos naturales, en general, todos. Hay una presión sobre los recursos naturales brutal. Estos países, creciendo a estos ritmos, son gigantescas aspiradoras de recursos, de todo. Agua, estaño, hierro, acero, lo que quieras, tierras raras, coltán, cualquier cosa. Estamos entrando claramente en escenarios neomalthusianos. Tenemos problemas de terrorismo global, que solo se pueden abordar globalmente. Tenemos el problema de la proliferación de armas de destrucción masiva, tenemos el problema de Irán, tenemos el problema de Corea del Norte. Tenemos movimientos financieros especulativos, el dinero que circula de un sitio a otro a toda velocidad y no hay modo de controlarlo. Tenemos los problemas del narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, el tráfico de personas, los problemas de la inmigración. La seguridad en el transporte marítimo, tema fundamental, lo tenemos en el Cuerno de África. Tenemos los problemas vinculados a las pandemias globales. Corremos más de 1.000 millones de personas, de turistas circulando por el mundo, dando vueltas en un sentido o en otro. El riesgo de una pandemia global
que en 24 horas le dé la vuelta al planeta es un riesgo real. Todos estos son problemas. Son problemas que antes no existían a nivel global, existían solo a nivel de sociedades estatalmente organizadas y, por lo tanto, territorializadas. Hoy son problemas globales, ¿no? Problemas que también serían gestionables, son solucionables. No es que carezcamos de instrumentos técnicos para lidiar con ellos. No, son problemas que todos ellos son perfectamente abordables. El problema no es un problema técnico, el problema es un problema político. ¿Con qué instrumentos políticos podemos gestionar estos problemas? Este sería mi tercer argumento, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura de la política? La realidad es que hoy la arquitectura de la política salta de los estados democráticos, mayoritariamente, discutible, pero los estados soberanos sobre su territorio, a nada. Y, por lo tanto, no tenemos instrumentos, no tenemos una arquitectura de la política que esté en condiciones de abordar todo eso. Es evidente que los estados no lo son. A veces se piensa que las Naciones Unidas pueden serlo. El documento sobre la democracia global que se presenta confía, a mi entender, en exceso en Naciones Unidas. A mi entender, en exceso. Yo soy mucho más desconfiado de Naciones Unidas, ojalá. Muchos piensan, el documento así lo dice, que es un germen de la democracia mundial, pero esto es totalmente equivocado. Las Naciones Unidas es un instrumento internacional, es un pacto entre Estados, no son unas Naciones Unidas, son unos Estados Unidos, no nos olvidemos, es un parlamento de Estados, no es un parlamento de pueblos, quienes están representados son los Estados. La India, con 1.100 millones, tiene la misma representación y el mismo peso en Naciones Unidas que Argentina o España, con 40 o 50 millones. Esto no es un germen de democracia mundial, no tiene nada que ver. Muchos de los países que hay ahí no son democráticos. En el Consejo de Seguridad está articulado como un directorio que deriva de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Esto no nos engañemos, ¿no? Carece de poder, carece de capacidad de imponer sus decisiones, carece de law enforcement. En definitiva, no es ni va a ser un germen de democracia mundial. Habría que montarla de otro modo. Por lo tanto, yo en ese sentido soy muy escéptico, ¿no? ¿Puede ser reformada las Naciones Unidas? ¿Podemos llevarla a ser otra cosa? Lo intentó Kofi Annan y fracasó. Y probablemente cualquier otro intento de reformar las Naciones Unidas fracasará también, porque siempre algunos de los que tienen derecho de veto ejercerán su derecho de veto. Se verán afectados. Pondré un ejemplo simplemente. Estamos montando la Unión Europea, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien tiene derecho de veto no es la Unión Europea, es Francia o Alemania o Inglaterra. ¿Van a renunciar Francia o Inglaterra al derecho de veto que tienen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en favor de la Unión Europea, en favor del mundo? No van a renunciar de ningún modo, pues es un elemento fundamental de su soberanía y de su poder, ¿no? De modo que el problema es que no tenemos instrumentos, simplemente no lo tenemos, y estos problemas a los que aludí anteriormente los lidiamos como podemos, de un modo práctico, ad hoc, haciendo parches. Nos inventamos un G8, el G8 se nos queda pequeño, pasamos a un G20, el G20 no funciona. Al final, debajo del G20 lo que hay es un G2. América se entiende con China. Europa quiere aparecer, pero no le hacen caso. Al final, el G2 no es ni siquiera un G2. Los expertos te dicen estamos en un G0, no manda nadie. Esto es un caos. Hay un terceto para esto, un cuarteto para lo otro. Bueno, vamos a tientas, pero no tenemos un sistema de gobernanza global. De modo que casi ya puedo concluir, no sé si se me ha pasado el tiempo, Daniel. El principal problema no es que haya problemas, el principal problema es que no tenemos instrumentos para gestionarlos y que a medida que avanza el proceso globalizador, y la globalización es buena, yo creo que es muy buena para la humanidad, a medida que avanza el proceso globalizador aparecen más y más problemas globales y, por lo tanto, aparece más y más un déficit creciente de gobernanza global. Este es el problema fundamental y, en ese sentido, es evidente que puestos a tener que articular una gobernanza global, podemos articularla como lo estamos haciendo, es decir, a base de parches que, por supuesto, no tienen nada democrático, ni el G8 ni el G20, ni nada de todo eso es democrático, ni por asomo, o podemos hacerlo articulando una democracia global. ¿Es posible esa democracia global? ¿Podemos avanzar hacia ella? Es evidente que esto es utópico, estamos en un documento de intelectuales, no tengo la menor duda, pero estas cosas, el horizonte utópico hay que ponerlo ahí, hay que avanzar. ¿Hacia dónde caminamos? Hay que caminar claramente, para mí, en esa dirección. Y tenemos algo claramente a nuestro favor, y es que desde hace ya bastantes años no hay en el mundo una legitimidad política alternativa a la legitimidad democrática. Esto es muy bueno, prácticamente desde la caída del muro de Berlín. Cuando yo era joven, cuando tenía 20, 30, 35, incluso 40 años, había modelos políticos alternativos a la democracia. Las democracias populares,
Y eso era un modelo y funcionaba. En este momento carece por completo de legitimidad, te vayas donde te vayas, todos los ciudadanos del mundo, los sondeos lo ponen de manifiesto una y otra vez, todos los ciudadanos del mundo quieren regímenes democráticos, quieren democracia, la primavera lo pone de manifiesto también. De modo que no hay legitimidad alternativa a lo que es la legitimidad democrática y en ese sentido pues tenemos a nuestro favor la opinión pública, claramente. Podemos saltar desde democracias nacionales, tradicionales, territorializadas, pequeñas, a democracias globales. Bueno, esto es lo que nos están diciendo. Este es el gran reto. El gran reto en buena medida es eso, es construir democracias más amplias. Es lo que es la Unión Europea. Probablemente la única fórmula de la que disponemos que podría ser válida es la de la Unión Europea, un intento claro de superar la soberanía, de sumar soberanías, no de confrontarlas. En Naciones Unidas las soberanías se confrontan unas con otras. En la Unión Europea las soberanías se suman, se coordinan en una soberanía superior. Es el único intento, pero todavía, como sabemos, con un enorme déficit democrático. Pero es el único modelo real del que disponemos, ¿no? Bueno, y con esto concluyo. Esto era lo que quería decir. Creo que ha quedado suficientemente claro. Muchas gracias, Daniel, de nuevo por tu invitación. Gracias. Gracias, Emilio. Bueno, a continuación tiene la palabra Nerea Magallón Elosegui, que es doctora en Derecho en el área de Derecho Internacional Privado. Ha sido profesora en la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es profesora en la Universidad de Deusto, aquí en Donosti, y es es investigadora del Instituto de Gobernanza Democrática. Gracias, Daniel. Bueno, gracias por invitarme a este acto con Yo voy a intentar, sobre todo, reflejar, iniciar el aspecto jurídico de la conferencia, en tanto que luego me sigue Guruch, y voy a intentar, sobre todo, reflejar cómo se ven estos problemas ante los que nos estamos enfrentando y ante los que han reflejado nuestros compañeros. Tenemos que dar soluciones, cómo se ve en una rama específica del derecho en la que estoy especializada, que es el derecho internacional privado, y que precisamente lo que se necesita es enfrentarse a estos nuevos problemas, que precisamente está conectada con cómo solucionar estos problemas a nivel jurídico, y que a la vez está en un momento de crisis también que os va a reflejar y que me va a permitir ilustrar cómo podemos igual abordar o cómo podemos intentar solucionar los problemas a los que nos enfrentamos fruto de la globalización económica. Bueno, sabemos que la globalización económica supone una transformación de la realidad social, pero esta metamorfosis es una metamorfosis también de los sistemas económicos, jurídicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, el impacto que tiene la globalización en el derecho nos tiene que hacer a los juristas saber reaccionar e intentar adecuar nuestros modelos de elaboración de técnicas normativas, sobre todo a esas nuevas necesidades que requiere al final la sociedad. Tenemos que pensar que el derecho, al fin y al cabo, implica la regulación de las relaciones sociales, ¿no? El derecho internacional privado, que regula las relaciones jurídico-privadas de carácter internacional, precisamente como consecuencia de esta globalización económica, con esta globalización y estas relaciones a nivel internacional o mundial o global que se están produciendo, ha incrementado su protagonismo. Y no solo ha incrementado su protagonismo, sino que se ha visto obligado efectivamente a cambiar ese modelo de funcionamiento, de elaboración de técnicas normativas para hacer frente a las nuevas consecuencias y al nuevo ámbito que tenía que regular, ¿no? Con el interés de no ser muy técnica, les voy a mostrar una serie de situaciones a las que nos enfrentamos ahora desde el derecho internacional privado, con más o mejor o peor salida. Por un lado, nos encontramos, lo sabemos todos, con el crecimiento de un comercio internacional interempresarial en el que los Estados han perdido protagonismo a favor de las empresas. Tenemos claro, por tanto, que la actividad económica y empresarial es una actividad global y, sin embargo, el modo de regular esta actividad sigue siendo a través de sistemas. Los sistemas vigentes siguen siendo sistemas con organizaciones jurisdiccionales y ordenamientos de base típicamente estatal. Entonces, frente a un problema, frente a una realidad como es una actividad interempresarial y global, las soluciones siguen viniendo por parte de los Estados.
Por otro lado, nos enfrentamos, fruto de esa globalización, nos enfrentamos también a una multiplicación de las relaciones privadas a distancia, derivadas de las nuevas vías de comunicación y del incremento y de la celeridad y la rapidez a las que nos vemos sometidos con los nuevos medios de comunicación. Se incrementan las relaciones privadas a distancia, que superan las barreras territoriales, las barreras estatales, y que además implican un nuevo modelo de relaciones, que son relaciones vinculadas o conectadas con multitud de sistemas jurídicos de distintos estados, ¿no?, de distintos sistemas nacionales. Tenemos que también, me gustaría tener en cuenta que, aunque hablamos, todo parte siempre desde un enfoque económico, se produce un incremento de las relaciones de tipo económico, de la actividad comercial, pero posteriormente esto implica también una serie de migraciones. Una vez que se produce una globalización económica, implica una serie de migraciones, una multiplicación de las migraciones de tipo laboral, de tipo económico, y luego todo ello le viene añadido una multiplicación de las relaciones de tipo personal y de tipo familiar también unidas a esas migraciones, ¿no? Se supone, hacemos unas conexiones intermundiales fruto de esa globalización que implica llegar hasta nuestro día a día, hasta nuestras propias relaciones familiares o personales, en las que nos vemos que cada vez más tiene más influencia lo que está pasando en todo el mundo. El derecho internacional privado, que regula estas relaciones jurídico-privadas, de hecho, hace 10 años que se ve inmerso en una evolución de sus normas y de sus fuentes de creación de normas, en una evolución en la que cada vez posee más normas de origen supranacional con ámbitos de aplicación universal, en detrimento precisamente de esas normas de origen estatal, ¿no? Pero todavía tenemos que ir más allá. Vemos que la interconexión, sobre todo, es una interconexión mundial y que nos fuerza a replantearnos determinados cambios que sean de alcance global, porque sus consecuencias afectan a toda la humanidad por completo. Les voy a poner así alguna de los ejemplos o de las consecuencias que yo creo que está teniendo todo esto. En el ámbito comercial, ya sabemos que su ordenación, desde hace tiempo ya, está decisivamente influida por la creación de normas extraestatales y por la interdependencia de la economía mundial. Entonces, el nuevo entorno económico en el que nos movemos y la aparición de mercados financieros mundiales hace que el comportamiento de determinados operadores pueda influir en las economías nacionales, dado que se trata de mercados autorregulados al margen de las soberanías nacionales. Ahora bien, esto que en principio puede parecer que los Estados han cedido la soberanía o han cedido o directamente no tienen nada que ver con lo que es el mercado, es falso, porque hay países que conservan una notable capacidad de control de estos mercados. Ahora bien, no todos los países tenemos esa capacidad de control. Por tanto, lo que se requiere es una adaptación del modo en el que se ejerce este control estatal a través de organismos de supervisión y de coordinación de carácter mundial, en el que estén representados todos los Estados, no solo los poderosos, sino todos los Estados. También ya anteriormente se mencionaban otra serie de problemas que están muy ligados sobre todo con el derecho internacional, que son, por ejemplo, la necesidad de abordar el derecho ambiental desde un punto de vista global, no desde un punto de vista nacional, y diría yo tampoco supranacional. Tampoco en muchos campos la Unión Europea está dando resultados efectivos en ese sentido. Y también otro ejemplo que es muy claro con el tema de las nuevas tecnologías es, por ejemplo, la protección de la vida privada y de la intimidad en Internet. Internet nos está abocando a un funcionamiento de nuestras relaciones que tiene que ser controlado a nivel mundial, que no basta con ser controlado a nivel nacional ni a nivel supranacional, sino que tiene que ser a nivel global. Igualmente, la libre competencia o la actividad comercial de las empresas debería ser controlado a nivel global. Entonces, el derecho internacional privado es un ejemplo de qué se está haciendo para abordar esta serie de problemas que se nos escapan a las regulaciones estatales actuales. De hecho, lo que les he comentado con anterioridad, en efecto, hace 10 años que ha cambiado sus fuentes, ha cambiado su manera de elaborar las normas. Y en el derecho internacional privado, cada vez más existen normas de origen europeo que van desplazando a las normas de origen estatal. Entonces, en efecto, la respuesta es la internacionalización, o mejor dicho, europeización
de las normas como medio para satisfacer intereses nacionales en ámbitos en los que los Estados no responden satisfactoriamente. Ahora bien, esa internacionalización o europeización, en nuestro caso sobre todo, de las normas, tiene un riesgo, y es que son las instituciones europeas las que se encargan, por tanto, de legislar aspectos de nuestra vida diaria que los Estados no son capaces de abordar. Pero el ciudadano de a pie siente una lejanía de las instituciones europeas que hace que los beneficios que podían suponer esa legislación supranacional, para mí, sean defectuosos, en tanto lo único que hacemos es alejarnos de la ciudadanía y que la ciudadanía vea a sus legisladores todavía más lejos. La participación de las elecciones europeas, sabemos todos que es todavía menor que la participación de las elecciones nacionales. De hecho, todavía en las últimas elecciones está por un debajo del 50%. Y Europa lleva haciendo campañas de acercar Europa al ciudadano, dice Europa del ciudadano con el ciudadano, porque estamos en una Europa del ciudadano sin el ciudadano desde prácticamente todos sus inicios, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esto? Pues democratizando las instituciones europeas, que en el fondo es un poco lo que también se plantea a nivel mundial el manifiesto. Yo estoy de acuerdo en que igual deberíamos iniciar democratizando las instituciones europeas, sentirnos representados en Europa para luego tener esa participación desde Europa a nivel global. Lo que está claro es que los ciudadanos europeos se sienten alejados de la construcción europea, y más ahora que las últimas decisiones de las instituciones europeas a nivel económico responden más a los intereses de las élites económicas que a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que insistir en esta democratización. Y, bueno, muchísimas gracias. Nada más. Gracias, Nerea. Bueno, Gurutz Jauregui no hace falta que lo presente en su casa, es catedrático de Derecho Constitucional en la UPV, ha sido es profesor en diversas universidades europeas y americanas, ha sido consultor en la ONU, pero sobre todo lo que me gustaría a mí destacar más en esta presentación es que ya por los años 70, ya a finales de los años 70, hablaba de estas cosas. Esto yo no lo digo para indicar que es una persona mayor, cosa que no es el caso, sino para decir sobre todo que es un adelantado. Ha sido siempre un adelantado y muchos le debemos muchos horizontes de investigación y de intuición. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, soy una persona mayor, pero lo llevo con una dignidad extraordinaria. Bien, bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí por dos motivos. Primero, y vamos primero con los motivos personales, porque es una posibilidad de encontrarnos con amigos a los que no veíamos hace tiempo. Y luego, por otro motivo mucho más de fondo, ¿no? Y es que, efectivamente, produce satisfacción por fin ver que comienzan a plantearse cuestiones como el manifiesto que se presenta aquí, ¿no? Manifiesto que ya algunos planteábamos hace ya muchísimos años, ¿no? Bueno, hasta ahora todos los sistemas políticos del mundo pues, han estado volcados sobre el presente inmediato y se han estructurado en un espacio territorial determinado por las fronteras estatales, por las fronteras del Estado-Nación. Pues bien, esta doble limitación temporal y espacial ha quedado totalmente superada de forma radical por el fenómeno de la globalización. Dejando al margen los diversos contenidos otorgados actualmente al término globalización, se ha convertido en un fetiche la palabra globalización, dejando al margen los diversos contenidos desde diferentes perspectivas, tales como la economía, la tecnología, la cultura, etcétera, pienso que el elemento nuclear que define al fenómeno de la globalización es la idea de la globalización como una transformación radical del espacio y del tiempo. Si hay dos características fundamentales que definen nuestro mundo actual, estas características son la ampliación del espacio y la aceleración del tiempo. La globalización se sitúa en un espacio que pulveriza y ha pulverizado las fronteras y un espacio en el que la distancia se cubre de forma efectiva en tiempo real. Basta un segundo, un acontecimiento en cualquier lugar para que se
descacharre todo el sistema económico, pero un segundo en tiempo real, ¿no? Por hablar del sistema económico o de otros muchos aspectos, ¿no? Por lo tanto, con la globalización aumenta el ámbito espacial en el que nos movemos y al mismo tiempo aumentan las dimensiones cronológicas del futuro, ¿no? Entonces, hoy nos interrogamos acerca de si es moralmente aceptable transmitir a las generaciones futuras los residuos nucleares, el medio ambiente degradado, la degradación de los recursos naturales, etcétera. Pero esta pregunta nos lleva, sin solución de continuidad, a plantearnos una segunda pregunta acerca de si es posible resolver estos problemas, que son problemas que afectan al espacio global de la Tierra o de la humanidad, a través de organizaciones o de acciones de dimensión estatal territorial. De ahí la necesidad de establecer un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social acorde con las nuevas realidades y las nuevas necesidades de orden espacial y de orden territorial. Un nuevo contrato que debe tener en cuenta el futuro y que al mismo tiempo debe tener un carácter universal. La preservación de muchos de los bienes comunes de la Tierra, el medio ambiente, la paz, la Tierra de la humanidad, el medio ambiente, la paz, la sostenibilidad, etcétera, o la solución de muchos problemas, cambio climático, energía nuclear, ingeniería genética, etcétera, solo pueden ser garantizados en el momento actual a través de una doble perspectiva a la vez. No sé qué ruido saque. A la vez temporalmente intergeneracional y espacialmente global o universal. Cada vez hay más decisiones, como ya se ha dicho por parte de los colegas que han intervenido antes que yo, cada vez hay más decisiones, como digo, que tienen que ver con el futuro, en materia ecológica, en materia de energía, en materia de tecnologías, etcétera, que no pueden ser resueltas en un espacio limitado. ¿Qué significa esto? Significa esto que el tiempo y el espacio mundial del mercado y de la tecnología han entrado en conflicto con el tiempo y el espacio estatal de la democracia, de la política y del derecho. En la actual era de la globalización resulta inviable la existencia de sistemas políticos estatales no sujetos a restricciones de carácter externo. Todos los sistemas políticos estatales, incluso el estadounidense, están sometidos a restricciones de carácter externo. Las democracias aparecen profundamente condicionadas por las tendencias globalizadoras. Por eso resulta de todo imposible aislar o reducir los sistemas democráticos al ámbito interno de las fronteras estatales. De ahí la necesidad de plantear el paso de un sistema de democracias estatales a otro sistema de democracias supraestatales o, casi mejor, de democracia global. La necesidad de responder a los nuevos retos derivados de la globalización ha dado lugar al surgimiento de un nuevo término político conocido con el nombre de gobernanza y que difiere de la idea clásica de gobierno. La diferencia entre ambos conceptos o términos es por lo menos doble, ¿no? De una parte hace referencia al propio contenido de lo que se entiende por gobierno y de la otra hace referencia al ámbito territorial en el que se desarrolla ese gobierno. Con respecto al contenido, el concepto de gobierno tradicionalmente ha mantenido unas connotaciones fundamentalmente jurídico-formales, institucionales. Cuando hablamos de gobierno hablamos de las instituciones, del Parlamento, de los jueces, del gobierno, etcétera, etcétera. El de gobernanza, sin embargo, es un concepto mucho más amplio y supone una capacidad para tomar decisiones, para responder a los conflictos y para gestionarlos. La gobernanza es, en definitiva, la capacidad, es o debiera ser la capacidad de gobernar. Esto con respecto a la primera cuestión. Con respecto al ámbito territorial, los gobiernos tienen como límite el ámbito territorial de un Estado en concreto. La gobernanza, sin embargo, abarca un ámbito territorial más amplio. Por eso la distinción entre gobierno y gobernanza resulta particularmente pertinente en la actual era de la globalización. El término relaciones internacionales, que citaba Nerea Magallón, resulta demasiado exclusivista en este momento y resulta carente de sentido en un momento como el actual en el que los Estados han dejado de constituir el único sujeto de la política internacional. La globalización está provocando la emergencia de otros muchos entes, de otras muchas organizaciones, las cuales ejercen un protagonismo cada vez más intenso. Se trata de organizaciones de tipo, de contenido, de estructura y de escala muy diversos, pero que tienen como característica común el hecho de su influencia cada vez más creciente en el ámbito de la política o de la economía mundial. Por su parte, también hay que decirlo, los gobiernos regionales o locales están también incrementando su presencia internacional, más allá de las fronteras estatales.
Si esto ocurre a nivel de gobiernos o de instituciones públicas, lo mismo ocurre con el desarrollo de agencias de carácter supraestatal o global cada vez más numerosas e influyentes. El sector privado ha adquirido también un protagonismo extraordinario a través de fórmulas diversas, tales como think tanks, fundaciones, agencias de control, consejos asesores. Nos suena Standard Poor's, nos suena Moody's, y lo que influyen en la vida de los seres humanos del planeta, por poner un ejemplo. Y a todo esto hay que añadir también la extraordinaria influencia ejercida por un conjunto cada vez más amplio y heterogéneo de movimientos sociales, ONGs, etcétera, los cuales han inyectado un gran dinamismo innovador al conjunto de la política mundial. Todo esto ha hecho que la política y las relaciones internacionales estén dejando paso a una política y a unas relaciones pura y simplemente mundiales. Y esta tupida red de nuevos organismos, estructuras, entidades, etcétera, está afectando de forma poderosa a los sistemas democráticos. De una parte, actualmente resulta del todo imposible plantear el desarrollo de la democracia, tal como he dicho antes, única y exclusivamente a través de los Estados. Y de la otra, la presencia de estos organismos internacionales no solo no está favoreciendo el desarrollo y la profundización del sistema democrático, sino que, con carácter general, desgraciadamente, está suponiendo un evidente retroceso con respecto a los niveles de democraticidad alcanzados en el seno de los Estados, al menos de los Estados democráticos. La práctica totalidad de estas organizaciones actúan completamente al margen de los ciudadanos. No exagero, al margen de los ciudadanos. Su actividad no se rige por las reglas de la democracia, sino por la lógica de la tecnocracia. No son los representantes elegidos por los ciudadanos, sino una pléyade de economistas, gestores, ingenieros, científicos, juristas, etcétera, etcétera, y todo tipo de expertos, quienes deciden por los ciudadanos sin haberse sometido a ningún tipo de escrutinio democrático. Y cuando fallan las políticas diseñadas y aplicadas por estos expertos, y cuando sus errores provocan consecuencias en muchas ocasiones muy graves sobre inmensos contingentes de la población mundial, tal como desgraciadamente está ocurriendo con la actual crisis económica, pues nadie resulta responsable. Nadie resulta responsable. La ausencia de lo político está permitiendo que las grandes corporaciones transnacionales estén llevando a cabo en la práctica una auténtica toma del poder, un verdadero control del mundo al margen de la política. Están copando de forma imperceptible, sin revolución, sin cambio de leyes, sin cambio de constituciones, mediante el simple desenvolvimiento de la vida cotidiana, los centros materiales vitales de la sociedad mundial. Y todo ello condicionando, y en algunos casos incluso obviando el sistema político, obviando a los gobiernos, a los parlamentos, a la opinión pública, a los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? De este modo, el Estado democrático está siendo reemplazado por un Estado de derecho privado, desprovisto de cualquier referencia filosófica a los derechos humanos. De ahí, por lo tanto, la necesidad de pasar de un sistema de democracias estatales a otro de democracias supraestatales o incluso, como señala el manifiesto, de democracia global. Y de ahí, precisamente, la importancia de este manifiesto que se presenta hoy en este acto. Un manifiesto en el que se propone la creación de un conjunto de instituciones a nivel global capaces de disciplinar y de sancionar a los regímenes políticos de los diversos países y de influir en los asuntos internos de los Estados, allí donde sea necesario. Esto supone la posibilidad de privar a los Estados de sus poderes coercitivos cuando se utilizan estos poderes contra el bienestar y la seguridad de los ciudadanos o cuando se despliegan para impedir el desarrollo de relaciones de colaboración entre los Estados. Afortunadamente, se va afianzando cada vez con más fuerza la idea de que la soberanía de los Estados no puede servir de escudo inexpugnable frente a graves violaciones de los derechos humanos. Ya no es posible obviar responsabilidades amparándose en el eufemismo que tanto tiempo se ha mantenido del asunto interno. Este es un asunto interno, no se meten ustedes en nuestras cosas. Actualmente, cualquier actitud que haga prevalecer el principio de la soberanía nacional sobre el respeto a la dignidad humana resulta radicalmente contraria a los más elementales principios de justicia. De ahí, insisto, la importancia de este manifiesto. Considero, sin embargo, y me alegro de haber escuchado previamente a Emilio Lamo de Espinosa, porque tenía apuntado el mismo aspecto, considero, sin embargo, que este manifiesto incide sobre todo en los aspectos formales, jurídico-políticos o institucionales,
Pero quizá, y aunque es un comienzo muy importante, y hay que apoyarlo totalmente, quizá corre el riesgo de subestimar la influencia de los factores económicos y financieros y de las corporaciones que controlan esos factores en la dinámica del mundo actual. Voy terminando. No basta. ¿Por qué digo esto? Pues no basta con constituir una comunidad global de estados democráticos. Sería fenomenal que se constituyese. Pero se hace necesario estructurar también una comunidad global de sociedades democráticas, comprometidas con el respeto al derecho y a los derechos tanto dentro como fuera de las fronteras de los diversos países. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque no podemos olvidar que el sufrimiento humano no constituye una consecuencia exclusiva del mal gobierno. Una gran parte de ese sufrimiento viene derivado de los numerosos conflictos y tensiones existentes en el seno de la sociedad civil, en el seno de los grupos no oficiales, no públicos. Así ha sido históricamente y así sigue siendo en este momento, si cabe con mayor intensidad en el momento actual. Por lo tanto, es necesario llamar la atención sobre las enormes dosis de sufrimiento generadas como consecuencia de convenciones, prácticas, restricciones, persecuciones de orden económico, cultural, ideológico, social, religioso, etcétera, establecidos en el seno de las propias sociedades civiles. Y este sufrimiento, que tradicionalmente se había circunscrito de forma casi exclusiva a ámbitos locales, se está extendiendo e internacionalizando como consecuencia del proceso de globalización. La trata de blancas, pongo unos ejemplos, el tráfico de órganos humanos, los abusos sexuales a menores, el trabajo de los niños, las diversas torturas o formas de esclavitud subrepticia existentes en el mundo, los abusos protagonizados por las grandes corporaciones económicas, tecnológicas, etcétera, el masivo envenenamiento del aire, el agua y los productos, por poner solo algunos ejemplos, constituyen tan solo algunas de las manifestaciones de este sufrimiento producido en el seno de las propias sociedades, al margen de las instituciones políticas, o al menos sin que las instituciones políticas tengan la capacidad para controlarlos. En el momento actual, este control estatal está siendo sustituido de forma cada vez más clara por un control difuso, cuyos protagonistas actúan en connivencia e incluso al margen de las instituciones. Este manifiesto, por lo tanto, constituye un excelente avance en el camino de lograr una democracia más justa a nivel global, pero no podemos olvidar que la creación de un orden democrático en un mundo tan complejo como el actual no debe limitarse solamente al establecimiento de instituciones globales de orden democrático. Me daría por muy satisfecho si existiesen estas instituciones de orden democrático global, pero que debe incidir también en el control de otros muchos agentes protagonistas de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas, religiosas, etcétera, en el mundo actual. El mundo actual es más multipolar, pero no solo a nivel de estados o de grupos de estados, sino también a nivel de actores y de grupos no estatales. Nada más, gracias. Gracias, Guruch. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas, aclaraciones en relación con esta iniciativa que queréis hacer. Y Mariano, para cerrar. Simplemente, supongo que su intención utópica es también positiva y optimista, es decir, como que hay una posibilidad de lo que ustedes plantean. Pero curiosamente, a lo largo de la entrevista, de sus intervenciones, lo que hemos visto es que lo que se mueve va en dirección contraria de eso que pretendemos. Es decir, como decía Nerea, vamos a una Europa con un progresivo alejamiento del ciudadano. Es decir, se va creando esa Europa, pero la consecuencia es que el ciudadano se siente muy alejado de esa idea. Es decir, eso que se crea no apela, no atrae, no llama. O como luego decía Guruch, el movimiento de internacionalización que de hecho se está dando no va en la línea de la democratización, sino de los intereses privativos, corporativos, egoístas, malévolos incluso. Entonces, lo que pregunto es, ¿dónde está el enganche para la esperanza? Esto va mal, perfecto, porque, digamos,
el tratamiento de los problemas desde estructuras territoriales limitadas en tiempo y en espacio ya no se corresponde con las necesidades. Pero al mismo tiempo, lo que de hecho se está moviendo en términos de globalización tiene de momento consecuencias más negativas que positivas. ¿A qué nos agarramos? El encargado del optimismo está... Bueno, como ministro del optimismo que acabo de ser designado, pues, trataré de responder. Primero quería decir una palabra muy corta con respecto a las limitaciones del documento que han sido señaladas, o algunos puntos como, por ejemplo, si la ONU, cuál es el rol de la ONU y las posibilidades de transformarla o no. El documento en su génesis es un intento, fue redactado el original y modificado con sugerencias de algunos como Saskia Sassen, Daniel Archibugi, David Hell. Fue pensado para tratar de conseguir un espectro muy amplio y pluralista. Por lo tanto, dentro de quienes formamos el documento están también quienes son escépticos, más escépticos con respecto a la ONU o menos escépticos con respecto a la ONU, o que quisieran haber puesto algo más con respecto al desequilibrio entre un capitalismo global y unas democracias nacionales, como señalaba Nerea primero, y quienes no. Es decir, todo documento es siempre un intento de compromiso, de acuerdo y de consenso entre muchas personas. Fue pensado así, de ir más o menos por un medio y basándose solamente en los puntos centrales, y creo que en ese sentido ha sido bastante exitoso porque ha abarcado un amplio espectro de la intelectualidad política, desde intelectuales claramente de izquierda y de izquierda extrema, quizás como Chomsky o como Negri, hasta socialistas, socialdemócratas, liberales, socialcristianos de muy diferentes extracciones. Seguramente tiene muchas limitaciones, muchas de ellas derivan de ese intento de tratar de establecer un consenso entre personas que seguramente, si existiera un Parlamento Mundial, tendrían ideas hasta opuestas sobre qué debería ser o qué no debería ser un Parlamento Mundial con esos temas. Lo más rápido que puedo, lo de la dirección contraria. Yo no creo que el mundo vaya en la dirección contraria. Yo creo que, en realidad, lo que pasa es que la enorme velocidad de evolución de los sistemas tecnológicos y secundariamente de los económicos asociados a ellos muestra rápidamente las contradicciones que existen entre una sociedad que es, como han dicho los panelistas, una sociedad crecientemente mundial, un mundo que por primera vez es un mundo mundial, no era un mundo mundial, era un mundo nacional, un mundo internacional, ahora es un mundo mundial y una sociedad civil mundial emergente. Podemos discutir en qué punto está el proceso, pero está claro hacia dónde vamos. Y lo que sucede no es que vaya en dirección, lo que pasa es que las enormes limitaciones temporales, espaciales, de todo punto de vista, se hacen cada vez más evidentes. Entonces, la reacción es que vamos en la dirección contraria. Yo no creo que haya cambiado, al contrario, creo que el mundo político se mueve en la dirección que queremos en una forma extraordinariamente lenta, dificultosa, maquinosa y lejana de las posibilidades. Con respecto a los ciudadanos, me parece que el caso de la Unión Europea es también muy específico. Yo, entre las varias cosas que hago, soy director de la única cátedra Altiero Spinelli que existe en el mundo, que existe en Buenos Aires. O sea, soy un estudioso de la Unión Europea, además porque creo que el modelo de la Unión Europea es un modelo a ser aplicado en diferentes continentes y además a ser ampliado con amplia preferencia al modelo de las Naciones Unidas a nivel mundial. Y que si algún fracaso ha tenido la Unión Europea ha sido sobre todo en esto, en su incapacidad de motorizar, a pesar de la enorme admiración que existe, ya empiezo a dudar, en todo el mundo con respecto a lo obtenido por Europa, por la Europa unida en estos últimos 50 años, después del desastre causado por la Europa de las Naciones de los 50 años que antecedieron. Dicho esto, era difícil crear la Unión Europea convenciendo a los franceses y a los alemanes que venían desde la guerra franco-prusiana matándose unos a otros. Entonces la Unión Europea fue creada un poco de espaldas a los ciudadanos porque era una exigencia política de ese momento y porque probablemente si se hubiera hecho un plebiscito en ese momento no hubiera existido, no se hubiera hecho, se hizo en forma... Yo creo que el rechazo de la Constitución, el rechazo holandés, francés y esta crisis muestran a la Unión Europea en una encrucijada. Es decir, el viejo modelo de construcción de la Unión Europea a espaldas de los ciudadanos, sin participación de los ciudadanos, que no es otra cosa que una especie de reencarnación del despotismo ilustrado, recuerdan, ¿no? El gobierno para el pueblo, pero sin la participación del pueblo. Ese camino está terminado, está en crisis.
y vamos hacia un nuevo modelo de desarrollo de la Unión Europea, de profundización de la unidad política, de federalización de la unidad política, de gobierno político europeo de la economía, por ejemplo, o vamos a la desintegración. Y ese nuevo modelo incluye la democratización de Europa, un Parlamento que verdaderamente en su tránsito desde Asamblea Parlamentaria a Parlamento todavía está a mitad de camino, tenga verdaderos poderes y una comisión que sea más importante que el Consejo, es decir, que tenga un carácter más supranacional que nacional. Creo que esto es hacia donde vamos. Yo espero que los líderes políticos hayan tomado nota, porque los líderes políticos nacionales se han pasado 20 años o 50 obstruyendo en el Consejo todas las alternativas de profundización supranacional de la Unión Europea porque querían mantener el control de las cosas. Ahora tienen el control de las cosas y los están echando a patadas de sus cargos porque en vez de manejar la crisis europea, una política federal europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, las manejan ellos, con la consecuencia de que en los países donde gobernaba la derecha los echan a patadas y entra a la izquierda, y en los países donde gobernaba la izquierda los echan a patadas y entra a la derecha. Yo espero que los gobernantes europeos, los líderes europeos, saquen la adecuada conclusión de que no pueden manejar lo que no pueden manejar y que si se tiene una moneda única se necesita también instituciones supranacionales que tengan una política orientada no solamente al resanamiento de los bancos, sino también al desarrollo del crecimiento económico y el empleo. Sí, no, yo creo que el tema es muy importante, ¿no? El tema que planteaba, y de hecho tengo aquí preparada ahora, eso sí que necesitaría que me pasen la posibilidad de proyectar, ¿no? Porque me lo imaginaba que la pregunta podía ir en esa línea, ¿no? No vamos a menos, vamos a más. No hay una crisis de la democracia, todo lo contrario. Yo creo que esa es una visión muy eurocéntrica e incluso hispanocéntrica. Es decir, los españoles estamos sin duda alguna en el vórtice de una crisis política muy seria, que es crisis de funcionamiento de la democracia, por fortuna todavía no de legitimidad democrática, y digo todavía no, dejándola, pero claramente no, todavía no, pero sí crisis, digamos, de funcionamiento de la democracia, y estamos en el vórtice de una crisis económica enormemente poderosa, ¿no? Y pensamos que el mundo está así, y no es así. No hay una crisis económica mundial, hay una crisis económica bastante fuerte del viejo Occidente. Dentro del viejo Occidente fundamentalmente es de Europa, dentro de Europa fundamentalmente del área euro, dentro del área euro fundamentalmente de los países del sur, es decir, de nosotros. Es decir, no hay una crisis. El mundo en términos económicos va bastante bien, América Latina va muy bien, Asia está creciendo, muchos países al 8 y al 10, África está creciendo al 8 y al 10, Asia va muy bien, lo que va mal somos nosotros, especialmente el sur de Europa. Y pensábamos que el mundo es así, pero no es así. En términos democráticos ocurre 3/4 de lo mismo. Es decir, si ves este gráfico, este es un gráfico que representa lo que ha sido la evolución de las democracias en azul, de las autocracias en amarillo, de los regímenes mixtos, las anocracias, desde el periodo, durante todo el periodo de la Guerra Fría y la posguerra fría, ¿no? Pues como vemos, a partir del año 1946, Guerra Fría, las autocracias crecen espectacularmente, la línea amarilla, y se estabilizan, mientras que las democracias continúan reptando con porcentajes muy escasos. A partir, sin embargo, de la caída del muro de Berlín en el 89, se produce lo que Huntington llamó la tercera ola democratizadora, una democratización rapidísima de un enorme número de países en el mundo que ha continuado. A ver si puedo dar el gráfico siguiente, y aquí está. Continúa. Son datos de Freedom House, que es una ONG que hace un monitoreo de esto y que tiene series de datos. Es decir, pues por eso series de datos construidas con los mismos criterios y, por tanto, que puedes ver cuál ha sido la evolución. Es cierto que la calidad de estas democracias es discutible. Es decir, todo esto, como todo, hay que rascar, ¿no? Y cuando rascas salen cosas. Es discutible. Hay otros criterios. Pero en términos históricos, para ver cuál es la evolución, son los mejores datos. Y como vemos, la línea verde ha continuado creciendo. En este momento, por vez primera en la historia de la humanidad, la mayoría, no absoluta, pero la mayoría de los regímenes mundiales son democráticos, y la mayoría de la población del mundo, estoy hablando del 46%, vive en situación de democracia. Y la prueba de este progreso, lo señalaba antes, es el tema de la democracia, la primavera árabe. Lo que todos esperábamos que iba a ocurrir en el mundo musulmán, y por cierto, buena parte de la izquierda también lo decía, es que Islam y democracia eran incompatibles, que lo que iba a haber, por el contrario, era un dominó de caída de los regímenes musulmanes en manos de la Sharia, del fundamentalismo talibán, del radicalismo. Eso es lo que se esperaba
a raíz de la guerra de Irak y posteriormente, ya ocurrió exactamente lo contrario. De pronto en Túnez hay un estallido democratizador que se mueve y ha derrocado en este momento ya 3 grandes dictadores en el mundo árabe. Hay un conflicto enorme de las fuerzas democratizadoras frente a las fuerzas retardatarias, pero el avance que ha hecho digamos, la democracia en el mundo árabe, en el mundo musulmán, es espectacular, ¿no? Por lo tanto, no estamos ante un retroceso de la democracia. Hay problemas serios de la democracia en algunos de los países de tradición democrática histórica, básicamente Europa y fundamentalmente Europa del Sur. No hay crisis de la democracia en Estados Unidos, no hay crisis de la democracia en el Reino Unido. La hay en Italia, claramente, la tenemos aquí en España, la tenemos en algunos países, la tiene Argentina, la tiene Venezuela, pero, insisto, en el mundo ha habido progreso enorme de la democracia en los últimos años, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante señalarlo, ¿no? Y quería simplemente un pequeño comentario al hilo de lo de la Unión Europea. Yo creo que esto es muy importante. Hay 2 modelos, digamos, para pensar la articulación global del mundo. Uno que es el modelo clásico, tradicional, basado en estados soberanos como mónadas leibnizianas que no pueden más que chocar. Esas son Naciones Unidas. Naciones Unidas está pensado, es un parlamento westfaliano, es un parlamento de estados soberanos que confrontan soberanías. Por eso son todos iguales, lo cual es absurdo. No tiene sentido, no representa pueblos, no representa población, representa estados y por tanto este estado es igual que el otro, y Andorra es igual que Bélgica, que es igual que la India, lo cual carece de sentido, y el otro, que es un sistema de suma de soberanías, que es el modelo de la Unión Europea. El modelo de la Unión Europea ciertamente tiene un problema serio, que es un problema interno de déficit democrático, pero es un modelo generalizable y ampliable. De hecho, Jean Monnet lo vio así, como un modelo alternativo. Podemos ir ampliando el modelo de la Unión Europea, incorporando estados y países, es un modelo de suma de soberanía y eventualmente podría abarcar el mundo entero. Nada te impide que el modelo de la Unión Europea lo extiendas al mundo entero o que haya varias uniones europeas. Así se diseñó Mercosur, que no ha salido, pero se pensó así, y que luego se podrían fusionar unos con otros. Es decir, tenemos un modelo que ha funcionado, bueno, oye, bastante bien. Tiene muy serios problemas, pero la verdad es que la Unión Europea, a pesar de todo, es un éxito. Yo defendería que ha sido históricamente un enorme éxito, aunque hoy tiene muy serios problemas y tiene un déficit democrático importante. Por lo tanto, pero tenemos que tener cuidado, no estropeemos el instrumento, porque sigue siendo lo mejor que hay. Hace poco lo decía el Financial Times, los ingleses decían, fíjate, el Financial Times decía, cuidado con la Unión Europea, es el mejor modelo que hay hoy en el mundo para gestionar la globalización. Lo decía en un editorial del Financial Times, ¿no? Tiene muchos problemas, pero sigue siendo el mejor modelo del que disponemos para gestionar la globalización. Gracias, Daniel. Sí, yo también quería decir un par de cosas. A mí me preocupa bastante, Mariano, esta idea, que es bastante generalizada, de que vamos en sentido contrario. Yo creo que es una idea, aparte de que no es correcta, es un poco peligrosa. Lo que está ocurriendo es que hay un enorme decalage, hay un enorme desfase entre la velocidad a la que está transcurriendo el desarrollo económico, tecnológico, etcétera, etcétera, y a la velocidad a la que está respondiendo la política y el derecho a este desarrollo económico, tecnológico, etcétera. Yo suelo decir en muchas de mis conferencias, lo digo y lo tengo escrito en algún libro, que mientras que la economía, la tecnología, etcétera, van por la autopista, el derecho y la política van por los caminos vecinales. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, evidentemente, este desfase, este decalage, hace que efectivamente plantee la idea o deje una imagen de que efectivamente si acudimos a los acontecimientos diarios que estamos viendo, etcétera, etcétera, que las cosas van en sentido contrario a lo que aquí hemos establecido. Evidentemente, estamos muy lejos de estar satisfechos. Yo estoy muy lejos de estar satisfecho de la respuesta de la política y del derecho a esta situación. Pero yo creo que hay que tener en cuenta los avances que se están produciendo. Un avance, por muy teórico y por muy a escala intelectual que sea, es la presentación de este manifiesto. Yo creo que es importantísimo, porque si ya a través de la presentación de ese manifiesto, por poner un ejemplo, surge entre la gente la conciencia de que hace falta una respuesta global de carácter político y de carácter jurídico a los problemas económicos, tecnológicos, etcétera, pues ya es un avance a este respecto, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, yo creo que yo no sería tan pesimista y vería las cosas desde una perspectiva más, desde más altura, ¿no? Desde más lejanía. Y luego también quería decir una cosa con respecto a la Unión Europea. La Unión Europea es, con todos sus defectos, que son muchos,
con todos los disgustos que nos da, que son muchos, y con todos los… en fin. Yo dirijo un grupo consolidado de investigación en la universidad desde hace varios años que se titula Derechos Fundamentales y Unión Europea. Y, efectivamente, soy muy crítico con la evolución que está teniendo la Unión Europea. Pero no podemos echar por la borda logros alcanzados. La Unión Europea es el único ejemplo de una estructura institucional que ha sido capaz, con muchos defectos, con muchos límites, de vaciar o de quitar elementos de soberanía a los Estados nacionales. Es decir, dicho de otra forma, dicho en términos técnicos, mientras que la ONU se basa, como lo ha dicho muy bien Emilio Ramos de Espinosa, se basa en el principio de cooperación, una especie de confederación donde quien ostenta la soberanía y ostenta el poder son los Estados miembros, mientras que la Asamblea Parlamentaria de la ONU pues, no es más que un mero coordinador que no coordina nada. Sin embargo, la Unión Europea es una estructura basada en el principio de integración que exige y hace posible que en determinadas cosas, no en otras, pero en determinadas cosas, que los Estados estén obligados a cumplir con decisiones que adopta la Unión Europea, aunque esas decisiones no le gusten. Y esto es un gran avance en este sentido hacia el proceso de globalización. Que efectivamente la Unión Europea en este momento está en una situación crítica, que se ha producido una renacionalización de las políticas por parte de los Estados en el ámbito de la Unión Europea. Pero son momentos cíclicos. Esperemos, y en ese sentido tenemos que trabajar, de que efectivamente vayamos poco a poco a recuperar un poco el lugar de cada uno de ellos. Es decir, el predominio, valga la expresión, aunque no es muy correcto, de la Unión Europea sobre el conjunto de los Estados. Pero lo que no podemos hacer es echar por la borda algo que realmente, y además en otras partes del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica, donde yo voy frecuentemente, se ve en la Unión Europea como el gran modelo a seguir, como el gran modelo a imitar, siendo conscientes de estas dificultades, ¿no? Yo creo que en este sentido tendríamos que modular bastante algunos de los aspectos que nos hacen ver con demasiado negativamente cosas que yo creo que no son tan negativas, aún siendo consciente, como digo, de que efectivamente la Unión Europea está pasando por un bache muy fuerte y que incluso podría correr el peligro de que este bache le llevase a no sé si a su desaparición o a su disolución, pero bueno, esta sería un poco la cuestión. Yo quería también decir una cosa, abusando de mi posición de moderador, sobre la Unión Europea. Es verdad que hay un conjunto de problemas en la Unión Europea que tienen que ver con, lo podríamos definir así, con el alejamiento de las élites respecto de la ciudadanía. Pero ojalá todos los problemas fueran esos. Sabríamos qué hacer para acercarlo, en fin, se podrían hacer muchas cosas. Creo que hay otro conjunto de problemas tan graves como ese alejamiento que tienen el carácter completamente opuesto, que tienen que ver con una excesiva cercanía. Y lo explico, lo voy a tratar de explicar, porque me parece que el esquema con el que muchas veces que hay detrás de ciertas críticas hacia la Unión Europea, que yo comparto, ¿no?, las dificultades en las que estamos, evidentemente, ¿no?, pero el esquema que hay detrás es un esquema con el que no vamos a entender nada y del que nos va a introducir en un atolladero. Ese esquema según el cual hay unas élites que tienen sus intereses y hay unas bases ciudadanas inocentes que en el fondo representamos la verdadera voluntad general, ¿no? Ese esquema, esa contraposición me parece que es muy grosera y no da cuenta de un montón de problemas. Yo ahora voy a citar 3 o 4 problemas que tienen que ver con todo lo contrario, con lo que podemos llamar, por decirlo un poco provocativamente, una excesiva cercanía de los electorados respecto de la toma de decisiones. O dicho de otra manera, un excesivo condicionamiento de los electorados y de los criterios electorales y de los plazos electorales en determinadas decisiones políticas que se tienen que tomar. Por ejemplo, buena parte de lo que nos está pasando en estos últimos meses tiene que ver con el hecho de que hay elecciones en Alemania en octubre. Y, de hecho, la gente que sabe de esto y que está en estas comitologías y en estos núcleos de decisión apuntan a que a partir de octubre se abre un escenario diferente.
Bueno, lo que pasa es que hemos corrido el riesgo de que a lo mejor en este plazo de esperar a que Alemania resuelva el problema de su electorado, a lo mejor se han roto demasiadas cosas, ¿no? Y estábamos jugando con fuego, ¿no? Otro ejemplo. Hace 2 años en la escuela de verano del Partido Democrático me invitaron y Bersani en una conversación me dijo: a Berlusconi el pueblo italiano no lo puede echar, lo echarán los mercados. Esto dicho por un excomunista. Lo echará la troika, eso que ahora mismo es el símbolo del demonio en el mundo actual. Tengo ganas de volver, a ver si me invitan otra vez, aparte de que es un sitio de Toscana muy simpático y se pasa muy bien, a ver si me invitan este verano y le puedo decir a Bersani: oye, efectivamente tenía razón, a Berlusconi le han echado los mercados y le ha vuelto a poner en su sitio el pueblo italiano, prácticamente, ¿no? Aquí tenemos un problema que tiene que ver con la decisión de la ciudadanía, ¿no? Es más grave, ¿no? O dicho de otra manera, es el dilema, para mí es lo que podemos llamar el dilema de Draghi, que es, en estos momentos en Europa, las instituciones que pueden tomar las decisiones oportunas, las decisiones que necesitamos tomar, son instituciones que no están autorizadas democráticamente. Draghi es un ejemplo de esto, ¿no? Draghi como metáfora, ¿no? Como institución, ¿no? El Banco Central Europeo no está autorizado para hacer lo que tiene que hacer. En cambio, quienes están perfectamente autorizados, por ejemplo, los que forman parte del Consejo Europeo, los Estados, tienen autorización democrática plena, pero no tienen instrumentos, no tienen capacidad ni técnica ni capacidad de gobernanza para hacerlo, ¿no? Ese es el dilema en el que estamos, ¿no? Por eso yo creo que ahora mismo una de las cosas que está pasando en Europa es que el eje derecha-izquierda, con el que más o menos nos hemos ido habituando a manejarnos, ahora mismo está siendo sustituido parcialmente por un eje tecnocracia-populismo. Además, si nos fijamos, no fuerzo demasiado las cosas y digo que el mapa político italiano tiene tecnocracia de izquierdas, tecnocracia de derechas, populismo de izquierdas, populismo de derechas. Hay las 4 posibilidades. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres un gobierno? Tecnocracia y populismo no lo digo en el sentido negativo. Ninguna de las dos las digo en el sentido negativo, ¿no? Un mayor componente técnico de la política y, por tanto, una mayor distancia respecto de los electorados en términos de derecha o de izquierda. Mario Monti sería la versión conservadora, Bersani sería la versión progresista, o un acercamiento a las bases, una cercanía absoluta a las bases en clave populista de derechas, Berlusconi, o populista de izquierdas, Grillo, que por cierto se jactaba hace poco de que habían hecho el programa electoral y habían elegido los candidatos por votación en Internet, ¿no? Yo eso no sé cómo se organiza democráticamente, ¿no? Bueno, perdón, es que me estoy extendiendo mucho. 2 cosas nada más. Creo que Europa es un caso de democracia compleja. Si en Europa hay déficit democrático, es verdad que hay déficit democrático, pero hay que formularlo bien, porque Europa no va a ser un tipo de democracia que podamos juzgar con los criterios de la democracia nacional. Va a introducir una gran complejidad institucional, de niveles de gobierno, también de criterios técnicos, ¿no? Y Europa va a ser inevitablemente siempre, creo yo, un cierto gobierno de los otros. Gobierno de los otros en el sentido vertical y horizontal. Vertical, en el sentido de que hay un componente técnico de pericia, de competencia, que no lo podemos disolver en procedimientos participativos. Hay procedimientos democráticos para resolver estas cuestiones que tienen que ver con todo el desarrollo de la comitología. Y el gobierno de los otros hacia afuera, en el plano horizontal, en el sentido de que esto que nos está pasando ahora, de que los alemanes nos estén diciendo a los españoles o a los italianos o a los irlandeses lo que tenemos que hacer, esto ha venido para quedarse. Va a seguir así. Lo que pasa, y lo que hace esto injusto, es su unilateralidad y que no haya un movimiento de vuelta, porque Europa, como espacio de gran densidad institucional,
es un espacio en el cual las exigencias recíprocas que unos nos vamos a dirigir a los otros, entre nosotros, van a aumentar cada vez más. Y creo que hay que formular una cosa que a mí me gustaría poner bajo la idea de autodeterminación transnacional, a ver si soy capaz de inventármelo, que es la idea de que yo no me autodetermino, no estoy bien autodeterminado cuando solo estoy nacionalmente autodeterminado, en un espacio como el espacio europeo. Y, por tanto, yo debo aceptar que los alemanes me dirijan ciertas exigencias. Sí, y esto es democrático, sí, yo al mismo tiempo puedo exigir que los alemanes permitan medidas de reactivación económica, etcétera, ¿no? Pero vamos a vivir en esa obligación de interiorizar los efectos que nuestras políticas, nuestras decisiones políticas, suponen sobre otros. Y, por tanto, tomar en consideración si con nuestras políticas estamos echando cargas excesivas sobre los otros. Yo creo que Alemania las ha echado sobre los países de la periferia, pero en algunos aspectos tenía derecho a hacerlo. En ciertos aspectos de rigor presupuestario, etcétera, no era completamente injusto, ¿no? Lo que lo hace injusto, a mi juicio, y antidemocrático, es que no haya reciprocidad, que haya exigencias en una sola dirección. Pero que va a haber exigencias en Europa, me parece que exigencias de ese tipo, me parece que está bastante claro, ¿no? Aquí primero y luego allá. Bueno, yo quería plantearos una pregunta, y es que ¿hasta qué punto la decisión del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, la decisión final, es de obligado cumplimiento para con el Estado español? Y planteo el caso. Mi hermano, en la democracia española a partir de la muerte de Franco, una vez ya constituida la Constitución española, y cuando en el 82 el PSOE llegó al poder, el 17 de octubre de 1983, mi hermano, José Ignacio Zabal Artano, fue secuestrado junto con José Antonio Lasá y a partir de entonces fueron sucediéndose una serie de episodios históricos que al final nos dieron la razón, y es lo que todos habíamos pensado siempre en nuestra casa, y es que el Estado español había creado unas estrategias que condujeron a realizar ese hecho. Bueno, estos hechos históricos fueron juzgados y la Audiencia Nacional del Estado español declaró culpables a una serie de guardias civiles, ya sabéis quiénes, no voy a decir su nombre, y a una serie de responsables del gobierno del PSOE. Entonces, la Audiencia Nacional les condenó, fueron otra vez condenados por el Tribunal Constitucional y finalmente, en noviembre del 2010, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos los volvió a condenar. Todas esas personas están indultadas y yo quisiera saber si hoy por hoy, por todo lo que nos estáis comentando, que lo agradezco, se pudiera reabrir o realizar algún tipo de gestión para que quede bien claro que esto ha sido un crimen contra la humanidad desarrollado desde el Estado. Gracias. Bueno, todo el mundo me mira a mí, pero no sé si voy a poder responder al asunto. Vamos a ver. No conozco bien el tema. Bueno, sí conozco, por supuesto, el tema, evidentemente, pero por lo que has dicho, después de las condenas ha habido un indulto por parte del Gobierno español. Eso es lo que ha dicho. Bueno, luego hablamos del indulto. Perdón, y el tema de jurisdicción internacional, el término. Ya. ¿Se puede trabajar sobre jurisdicción internacional? Bueno, vamos a ver. El Tribunal Europeo de Estrasburgo, a ver si yo no soy un experto en derecho internacional público, pero bueno, voy a tratar de dar una respuesta. Las sentencias que dicta el Tribunal Europeo de Estrasburgo son sentencias obligatorias para los Estados miembros, cumpliendo una serie de requisitos. Por ejemplo, el próximo 20 de marzo, o sea, dentro de 20 días, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a dictar sentencia sobre el caso sobre la doctrina Parot. Va a dictar sentencia, le toca el día 20 de marzo. Hubo una sentencia de la sala inferior, valga la expresión,
que consideró que la doctrina Parot era atentatoria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ahora están a las expensas, a espera de que efectivamente la Gran Sala decida al respecto. Bien, si la Gran Sala decide que efectivamente esta doctrina Parot es atentatoria a los derechos, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, entonces esta sentencia es absolutamente firme. Y en el momento en que esta sentencia... Sí, no, ya. Bien. Pero es que el caso vuestro, yo no... O sea, vamos a ver. Insisto en que no conozco el tema, pero yo creo que si hubo sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue firme, esta sentencia es de cumplimiento obligatorio para el Estado español. Sí, de obligado cumplimiento para el Estado español. Ha habido, perdón, espera, despacio, vamos a ver. Y hubo un antecedente en una de las primeras sentencias que hubo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenatorias de España, que fue el caso Bultó. El caso Bultó era el caso, lo digo para entender luego, para ir al caso concreto vuestro. El caso Bultó era un empresario catalán que un grupo le puso una bomba en el pecho, y no sé si recordaréis, en los años 70, una bomba en el pecho, y pidió un rescate, en fin, para librarle de esta bomba. Hubo un fallo, la bomba explotó y este hombre murió, obviamente. Entonces la policía detuvo y, a través de las diversas fases, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etcétera, condenó a 4 o 5 personas que pertenecían a un grupo anarquista. Estos, en todo momento, negaron esta implicación y al final... Sí, por eso ahora voy. Pero espera, que ahora voy. Y entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España, al igual que en el caso de tu hermano, condenó a España. Y se planteó un problema porque el Estado español se negó a ejecutar esa sentencia. Y entonces el asunto se llevó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional español dijo que esa sentencia era ejecutable, que era obligatoria, y por lo tanto que el Estado español tenía que ejecutar esa sentencia. Y en el caso de tu hermano, me imagino que ocurrió lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Según lo que me explicas, que insisto, hablo de lo que... ¿Qué ha ocurrido? Que posteriormente el Estado español, el Gobierno, al parecer, ha indultado a estas personas. El indulto fue anterior a la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El indulto fue en el 2004 y la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo fue en el 2010. Y esas personas están en la calle. Esa decisión del 2000... Sí, señor. Esta decisión del 2012 exigiría obligatoriamente que se anulase ese indulto y que esas personas cumpliesen con la pena o la sentencia que se ha impuesto por parte del Tribunal de Derechos Humanos. Lamentablemente no es tan claro, porque, y lo que voy a decir no es contra usted como persona ni frente a tu caso, sino legalmente el Tribunal de Estrasburgo tiene jurisdicción para condenar a los estados. Entonces, la investigación sobre los autores de los hechos por los que condenan a un estado, por ejemplo, el secuestro o la tortura, no tienen efecto sobre las personas, sino sobre el Estado. Otra cosa es si es políticamente... He dicho desde el principio que no conozco no es mi especialidad, pero conozco algunos temas. Esa es un poco la cosa. ¿Qué puedes hacer? Yo no lo sé, yo no soy un experto en el tema. Eso, otro tema, sí. Jurisdicción internacional. ¿En qué consiste ese término? Y desde ese punto de vista, ¿se puede hacer algo? Pues mira, sería muy complejo de explicar. Hay tribunales internacionales muy diferentes. Por ejemplo, por una parte está el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es un tribunal mucho más ejecutivo, pero que solamente tiene competencias en materias relativas... Me centro más en este manifiesto, democracia global. Sí. Más concretamente. Tribunal Penal Internacional.
El Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional que fue aprobado... Sí, perdón, ya termino. Sí. Fue aprobado en 1998, bueno, firmado en 1998 en Roma, y después de bastantes años, pues por fin ya ha conseguido ya las ratificaciones correspondientes para que sea puesto en marcha. Ha comenzado hace 2 o 3 años, ha habido algunas condenas, ¿no? Claro, algunas condenas en Ruanda, de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Bueno, pero quizá tú, Fernando, conoces mejor que yo el tema. Sí, creo que es un... O sea, yo no quiero en absoluto meterme en el caso específico porque carezco de la información y porque esto tampoco es un estudio jurídico y yo no lo soy, no soy un jurista. Pero me parece que el caso planteado es interesante para pensar. Para responder un poco el caso me parece importante desde el punto de vista de, para responder también a la crítica del utopismo, ¿no? A inicios de la década del 90 hubo un grupo importante, yo que ocasionalmente a mí ahora me toca ser una autoridad de esa organización, que es el Movimiento Federalista Mundial. Yo soy ahora el presidente del Consejo, que es el órgano parlamentario del movimiento, que es una organización de 40 ONGs, 30, 40 ONGs de todo el mundo que trabajan con estos temas y trabajan sobre todo en este punto, en la idea de que la confederación de estados no es bastante, que hay que ir a una idea federal, es decir, con soberanía compartida y soberanía supranacional. Y bueno, una serie de personas también probablemente muy utópicas plantearon un tema que forma parte de las tradiciones de la humanidad, la idea de la justicia universal, pero que se hicieron extraordinariamente vigentes en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Tribunal de Nuremberg, criticado a pesar de lo extraordinariamente justo de la necesidad de establecer alguna forma de justicia ante los horrendos crímenes, pero que fue criticado también con justicia como un tribunal de los vencedores. Entonces, lo que quedó pendiente de Nuremberg fue la idea de que hubiera tribunales permanentes, no establecidos ocasionalmente por los vencedores, sino tribunales permanentes a los que las naciones pudieran adherir y en las cuales los crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que se cometen no solamente contra una persona, no solamente contra su familia, contra sus seres queridos, se cometen por su gravedad contra toda la humanidad, porque ofenden a toda la humanidad, fuesen juzgados en forma universal. Y bueno, a partir de eso y de las experiencias de los tribunales ad hoc de Ruanda y de la ex Yugoslavia, se hizo una campaña muy fuerte de ONG, se creó una coalición de ONGs a favor de la Corte Penal Internacional, que hoy todavía tiene 2.000 ONGs asociadas, y se obtuvo el apoyo de algunos gobiernos nacionales, al inicio los escandinavos, después algunos gobiernos continentales europeos, y se llegó, después de la propia Unión Europea, de otros países del mundo, y se llegó a redactar el Estatuto de Roma en el 97, 98, no soy muy malo para los tiempos históricos, y entró en vigor a partir del año 2002. El problema que tiene claramente aplicado a un caso como este es que no es retroactivo, o sea, solamente vale para juzgar casos posteriores al año de entrada en vigor, que es el 2002. Pero lo que quiero subrayar es eso, más allá del caso individual y del respeto al dolor de quien lo plantea, es el hecho de que justamente es la carencia, otra vez, de instituciones de tipo supranacional la que provoca que tremendas injusticias, y a veces injusticias de escala masiva, es decir, el genocidio de Ruanda, las conductas genocidas que hubo también en la ex Yugoslavia, lo de Siria, etcétera, no puedan ser juzgadas. Y para eso es necesario avanzar en un concepto de supranacionalidad, de cuando el Estado, porque siempre nosotros nos hemos amparado para la protección de nuestros derechos en el Estado nacional, cosa que es muy razonable, hasta el momento en que el Estado nacional se convierte en el primer violador de esos derechos. Y yo como argentino tengo una pequeña experiencia de cómo el Estado nacional puede convertirse rápidamente en verdugo de sus propios ciudadanos, como sucedió durante la dictadura genocida en la Argentina. Pero son incontables los casos en el mundo en que el Estado desconoce y deniega la justicia o se transforma en un elemento de opresión y de exterminio. Y para eso la Corte Penal Internacional, que tiene enormes defectos, que es muy débil, etcétera, es un instrumento válido. Es un primer paso innegable hacia la globalización de la justicia, porque lo dijo muy bien Georges Monbiot, dijo, todo se ha globalizado en este mundo menos la democracia, dijo Georges Monbiot, un periodista de The Guardian. Bueno, necesitamos globalizar la democracia y necesitamos también, eso incluye la idea de globalizar la justicia, necesitamos una justicia que sea
tenga una independencia relativa con respecto a los Estados, justamente porque a veces son los Estados los que cometen los mayores crímenes contra la humanidad. Y con todos sus defectos el documento lo plantea, menciona a la Corte Penal Internacional y habla de profundización, de mejoramiento y de empowerment, de empoderamiento de la Corte Penal Internacional para que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados como corresponde por tribunales imparciales, universales y, de alguna manera, rescato el concepto de distancia que ha manejado muy bien Daniel. Siempre creemos que lo próximo, como está cerca, es lo que nos va a proteger. Bueno, me parece, por ejemplo, que la Unión Europea, con todas sus críticas que podamos hacer, el escenario que creó la Unión Europea fue muchísimo más democrático y respetuoso de los derechos humanos que el escenario de la Europa de las Naciones que existía antes, donde claramente los Estados nacionales estaban más cerca del ciudadano, sobre todo para meterlo en las cámaras de gas, ¿no? Entonces, me parece que esta idea instintiva que tenemos los seres humanos de que lo próximo es protector y lo lejano es abstracto y potencialmente amenazante, merece por lo menos, como ha planteado Daniel, ser rediscutida. Nos queda una pregunta ahí atrás, si me ha parecido, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir era que no conocía el manifiesto y que me ha dado mucho gusto porque a veces sentimos que los intereses económicos que son tan fuertes y dominantes a los ciudadanos de a pie pues nos dejan sin ninguna herramienta. Entonces creo que crear un espacio en el que podamos congregarnos es muy importante. Y pasando ya a otra cosa un poco más para el análisis, quería escuchar sus opiniones acerca de si se han planteado la importancia de un cambio de modelo económico. Yo estoy convencida de que el capitalismo es lo que es una acumulación de riqueza en manos de unos y que eso pues significa la disminución de los recursos para otros, ¿no? Y mientras no salgamos o la ciudadanía no se plantee un cambio de modelo alternativo, lo que pasa es que eso suele sonar terrible porque se asocia con el comunismo y bueno, con todo lo que ya sabemos que eso significó, pero yo creo que si los ciudadanos no estamos dispuestos a plantearnos un cambio de modelo económico, va a ser muy difícil que podamos conseguir una sociedad distinta, una sociedad donde haya democracia y donde realmente se nos escuche. Los intereses económicos están por encima de todo, como lo habían señalado ya en una exposición. Y la otra pregunta es, la otra apreciación es que me cuesta pensar si los ciudadanos están dispuestos a esto, porque los ciudadanos queremos todo a la vez, queremos ayudas sociales, pero también queremos un coche muy barato, una ropa muy barata que está pues hecha en países donde los salarios son miserables y etcétera. Y esto es para mí un punto primordial, o sea, la economía, como lo habían señalado en la exposición, es un punto que hay que pensarse y que no sé si se ha planteado en el manifiesto, bueno, qué piensan acerca de esto. No en relación con el manifiesto, pero bueno, lo que usted plantea es, si hay un modelo económico alternativo, inmediatamente, por supuesto, si vale la pena ese otro modelo o el que tenemos. Este sería, digamos, las dos preguntas, ¿no? Yo le diría lo primero, yo creo que en este momento no hay un modelo económico alternativo. Señalaba antes que no hay alternativa al Estado democrático. Yo no conozco ningún discurso que sea capaz de construir un modelo político de Estado alternativo a lo que es el Estado democrático. Y creo que lo mismo ocurre con el modelo económico. Cuando yo era joven también había modelos económicos alternativos, estaban las economías centralizadas, las economías planificadas, estilo la economía soviética. En este momento no hay ningún modelo económico alternativo a lo que es la economía de mercado. Nadie, ni siquiera en este momento de crisis y sin duda de crisis importante y profunda de la economía de mercado, tenemos un modelo alternativo. Se habla mucho, a veces, de un modo más bien periodístico que riguroso, de un consenso de Beijing alternativo al consenso de Washington, digamos, democracia más regímenes políticos autoritarios, como una fórmula, economías de mercado con autoritarismo político, pero eso no acaba de articularse en ninguna fórmula y más bien lo que ha habido, digamos, históricamente hasta ahora, es que los
sistemas que han sido de autoritarismo político y de economía de mercado han acabado generando y transitando hacia la democracia. Es el caso del tardofranquismo, es el caso de Chile, es el caso de muchos otros que han acabado. Y el propio modelo chino, que sería el ejemplo, también está evolucionando en esa dirección, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es, yo me preguntaría si realmente necesitamos un modelo alternativo, porque la verdad es que a pesar de que en este momento, de nuevo, nos está funcionando mal, ha funcionado muy bien en muchos sitios. Es decir, China ha conseguido tasas de crecimiento del 10% después de las reformas de Deng Xiaoping del 78, reformas que lo que hacen es transformar la economía china en una economía capitalista, en una economía de mercado. Eso es lo que ha ocurrido. La India ha comenzado a crecer realmente cuando las reformas del primer ministro introdujeron también un modelo liberal y a partir de ese momento la India, que estaba creciendo a tasas del 3, del 4%, ha empezado a crecer a tasas del 6, del 7 y del 8%. Hay sondeos muy interesantes, yo podía traerlos porque los tengo por aquí en esta memoria, ¿no? Flash. Hay sondeos muy interesantes del Pew Research Center o de la Bertelsmann Stiftung, básicamente del Pew Research Center, que preguntan en un montón de países del mundo, ¿Are you in favor of a free market economy? Bueno, les sorprenderá saber que los ciudadanos más a favor de la economía de mercado y del libre comercio son los chinos. Y los segundos del mundo más a favor de la economía de mercado y libre comercio son los brasileiros. Y allí donde hay menos soporte y menos apoyo a la economía de mercado y al libre comercio y donde ha habido realmente una pérdida significativa es en Europa. Por lo tanto, la situación ha cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años. Los países que han visto su situación objetiva mejorar significativamente gracias a la economía de mercado y al capitalismo, pues están encantados con ello, ¿no? Con esto no quiero decir en absoluto que no necesitemos revisar un modelo económico que nos está dando grandes disgustos, pero una cosa es revisarlo, porque realmente nos está dando grandes disgustos, y otra cosa es pasarse a un modelo económico alternativo. Quienes deberían de estar en ese modelo económico alternativo, que eran los países de antes del tercer mundo, hoy están en la vanguardia de ese mismo modelo, ¿no? Digamos que la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Y quería, si me permites, plantear un problema que no hemos abordado y quería mencionar al final, porque me parece que es importante y que era importante decirlo aquí en Euskadi, ¿no? Cuando hablamos de democracia global, estamos inevitablemente hablando de democracias plurinacionales, plurilingüísticas, plurirreligiosas, democracias de la diversidad cultural. Por lo tanto, con demos variados. Es decir, vamos a más, no a menos. Estamos hablando, por lo tanto, de articular democracias culturalmente muy complejas. Habermas escribía hace ya algunos años, el gran problema del siglo XXI, decía Habermas, es construir democracias de la diversidad cultural. Hasta el momento las hemos construido democracias culturalmente homogéneas. Es decir, hemos construido demos con una lengua, una cultura, digamos, una identidad nacional, y sobre esos demos homogéneos, sencillos, hemos construido democracias. Bueno, si vamos a democracias globales, esto no funciona. Vamos a tener que construir democracias de la diversidad y donde vamos a tener que coexistir, convivir cotidianamente con personas que hablan otras lenguas, que pertenecen a otras culturas y que tienen otras identidades. Es decir, plurinacionales o quizás transnacionales. Y esto me parece que es un tema importante que tiene repercusiones políticas muy relevantes en muchos países. No tengo necesidad de señalar en cuáles, pero ciertamente en el nuestro. Me parecía que era importante, aunque yo quería traer esto encima de la mesa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido y muy especialmente a los ponentes que nos han acompañado en esta presentación. Gracias. Eskerrik asko.